Qué bueno que siguen con todos nosotros. Nos encanta que nos estén acompañando en nuestro programa en el medio por Coquibacoa Televisión y por la FM de Pequiven 88.7. Estamos conversando con José Padrón, economista, graduado de la Universidad del Zulia. También estudió en la misma facultad que yo estudié y graduado en Luz, pero profesor de la Universidad Bolivariana en estos momentos. Además de eso, en el posgrado de Ciencias Estratégicas para el Desarrollo, maestría y doctorado, los dos niveles de posgrado. Conversando con José sobre las nuevas medidas que se van a empezar a implementar el 20 de agosto en nuestro país. Antes de continuar la conversación con José, vamos a recordarles nuevamente a ustedes cuál es la pregunta de la semana en esta ocasión. Adelante en nuestro espacio en el medio cultural. El Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Muy bien, la pregunta de la semana en esta ocasión tiene que ver con una frase de mucho uso cotidiano. La frase y la pregunta es: ¿de dónde viene la palabra pela bola o el término pelar bola? Estamos pelando bolas. Hay gente que dice así: estamos pelando bola. No es lo que ustedes piensan, eso, lo de la bola tiene que ver con otra cosa. Ya vamos a explicarla. Si usted no se sabe la respuesta, al final del programa le vamos a dar la respuesta. Pero tiene que ver mucho con la situación económica, eso lo sabemos. Está pelando bola es que la persona está pasándola mal desde el punto de vista económico, que tiene los bolsillos vacíos, como me está mostrando, etcétera. Pero ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué usamos ese término? Pelar bola, pelando bola o pela bola específicamente. La pregunta de la semana llega a ustedes con el patrocinio de la Gobernación del Estado Zulia, el Consejo Legislativo del Estado Zulia y la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo. José, antes de continuar la conversación, vamos a compartir con ustedes las declaraciones que diera, los anuncios que hiciera el presidente de la República, Nicolás Maduro, en relación al tema que vamos a tocar ahora, y luego entonces conversamos nuevamente con José. Adelante con el presidente Nicolás Maduro. Y el Bolívar soberano va a estar anclado al petro a partir del próximo lunes. El Banco Central de Venezuela comenzará a publicar las cifras oficiales de el funcionamiento y el anclaje del Bolívar soberano con el petro día por día. Vamos a tener un Bolívar soberano anclado al precio real de las monedas internacional, ni más ni menos, a partir de su anclaje al petro, para que se acabe la especulación de la moneda venezolana. Bien duro nos han dado a la moneda venezolana, le han dado muchísimo, muy fuerte en los últimos años, sectores muy interesados en hacer eso, tanto desde el punto de vista económico como político. Totalmente. José, ahora se abre una nueva oportunidad para el país porque el presidente de la República anuncia que el Bolívar soberano va a estar anclado al valor del petro. Aclaremos un poco más eso, José, y la trascendencia de esa medida para nuestro país. Ok. Lo primero que debemos aclarar es el término de anclaje. Okay. El anclaje es, vamos a decir, el establecimiento de una divisa o moneda fuerte sobre la cual obviamente se controla o se calcula el valor de la moneda local. En el caso de Venezuela, que es un país que obviamente funciona dentro del sistema financiero internacional, tiene esa moneda, su moneda está anclada al dólar de acuerdo a lo que se estableció en la cumbre de Bretton Woods. Exacto. Es decir, unos acuerdos que ocurrieron al final de la Segunda Guerra Mundial, donde se establecen las condiciones de funcionamiento del sistema financiero internacional como actualmente lo conocemos. Eso es una relación, ha existido así desde el año 44 hasta nuestros días, pero obviamente el hecho de estar anclado al dólar, una moneda que es impresa de manera indiscriminada por el gobierno de Estados Unidos, por la Reserva Federal, obviamente eso ha traído una cantidad de problemas de tipo monetario en la economía del mundo. Es decir, en el mundo existe inflación por la razón fundamental de que Estados Unidos imprime indiscriminadamente lo que llaman dinero inorgánico. Dinero inorgánico, exactamente. Imprime billetes casi que por deporte, ¿no? Y para que establezcamos una relación rapidita, una cifra que nos pueda aclarar, mientras que Estados Unidos en este momento, eso está dicho en las páginas web de la Reserva Federal, indica que tienen algo así como unos 400 mil billones de dólares en oro. En oro, es decir, el oro que supuestamente respalda el papel moneda que se imprime en Estados Unidos. También esa misma página indica que en la actualidad tienen algo así cercano a los 4.3 trillones de dólares
impresos en papel moneda, es decir, en billetes de dólar. Entonces imagínense, es algo que está impreso como unas 13 veces, 14 veces más que lo que está respaldado en oro, y obviamente eso genera, no para Estados Unidos, que es la que tiene la máquina de imprimir billetes, sino para las economías mundiales, todas sin excepción. Ahí caen hasta las economías de los países aliados de Estados Unidos, todas sin excepción sufren problemas de inflación. Es una dictadura. Claro, en el caso, totalmente. En el caso de Venezuela hay otros elementos, otros factores que obviamente facilitan las distorsiones que se presentan por los ataques y por las vulnerabilidades que tiene el sistema venezolano, además de que el control cambiario, que se desfasó en algún momento y dejó de cumplir los objetivos para los cuales fue establecido, facilitó esos ataques especulativos al Bolívar. Y entonces, bueno, tenemos una realidad, que es que estamos anclados a una moneda sumamente manipulable, sumamente vulnerable, y obviamente basta mover esas variables externamente para que nuestro Bolívar puedan atomizarlo, aniquilarlo. Ahora que el Bolívar soberano va a estar anclado al petro, y el petro a su vez tiene que ver con el mercado internacional del petróleo, se supone que esas manipulaciones no van a ser tan sencillas, tendría que manipular todo el... No es que va a aparecer una dólar, así como Dollar Today, va a aparecer una página Petro Today, que va a poner el precio que le dé la gana al petro, porque se supone que el petro está anclado al precio internacional del petróleo. Exactamente. Es decir, vamos a verlo en estos términos. El gran activo de exportación de Venezuela es el petróleo. Exacto. Es decir, el commodity, que es el término que utiliza técnicamente, que en el que Venezuela basa su funcionamiento es el petróleo. Para que pueda haber un crecimiento del valor del petro, tiene que haber un crecimiento del valor del petróleo. Claro. ¿Me explico? Entonces, una estrategia para tratar de ahogar la economía venezolana a nivel de inflación implica necesariamente que el valor del petróleo suba. Entonces es una estrategia que es contraproducente. Es decir, para Estados Unidos no va a ser tan fácil manipular el precio del petróleo, porque si manipulan el precio del petróleo hacia arriba, para generar nosotros, por ejemplo, una inflación inducida, necesariamente se aumentarían los costos operativos de las transnacionales petroleras norteamericanas y las que están en el resto del mundo. Es decir, ese tipo de estrategia ya al nosotros decir, no vamos a seguir calculando en base al dólar, que es lo que significa anclar, si no vamos a calcularlo en base al petro, eso me va a dar a mí una estabilidad en el tipo de cambio que supera con creces vamos a decir, las condiciones de funcionamiento que nos da el dólar. Como el dólar es manipulable, obviamente nuestra economía marcha al garete, pues basta lo que ellos decidan externamente, no es suficiente pues la política económica que un Estado soberano puede aplicar, porque si los que manejan los hilos del poder en el sistema financiero internacional, que es fundamentalmente la Reserva Federal Norteamericana, banco privado, propiedad de los 4 bancos norteamericanos privados más grandes que tiene el país, imaginemos, estamos en manos del capital transnacional financiero de Estados Unidos. Entonces, bueno, esta realidad, ¿cómo impacta en Venezuela? Bueno, o en muchos países, hemos visto los ataques especulativos contra Rusia, eso no es nuevo, los ataques contra Irán, los distintos países que en un momento determinado Estados Unidos determina que no tienen a sus intereses nacionales como prioritarios, entonces, geopolíticamente hablando, ¿qué hacen ellos? Dicen, bueno, vamos a asfixiar esa economía. Y lo hacen a través del dólar, que lo controlan ellos únicamente. Entonces, claro, estas alternativas, estas opciones, que son muy novedosas, si estamos hablando de lo que en Venezuela se está haciendo en este momento, en ese sentido es algo sobre lo cual hay mucha atención, porque hay muchos países en el mundo que tienen una agenda soberana, que tienen una agenda propia de conducción política, económica, y que están viendo qué opciones se pueden barajar para en un momento determinado poder establecer políticas económicas efectivas que nos permitan crecer, que nos permitan desarrollarnos económicamente, sin tener que caer en el chantaje del Fondo Monetario Internacional, del Sistema Financiero Internacional, en general de estos entes internacionales. Ahora, José, si eso debe ser acompañado, y el presidente ya lo ha venido trazando, con salarios y precios. Es decir, para poder atacar la hiperinflación, para poder atacar a esa inflación inducida que nos han introducido a partir del dólar, vamos a tener que establecer una política distinta también en materia de salarios y en materia de precios. Ya la gente está esperando eso. O sea, hay mucha expectativa, mucha gente con expectativas positivas en relación a lo que eso va a significar para mejorar las condiciones del país. Ok, fíjate, esa política está relacionada fundamentalmente en base a algo que creo que es clave poderlo. Disculpa, José, antes de que puedas decirnos algo, disculpa que te interrumpa, vamos a ver qué fue lo que anunció el presidente Nicolás y luego entonces hacemos el comentario. Excelente. Adelante entonces con el video del presidente Nicolás Maduro. Nuevo sistema salarial y nuevo sistema de precios del país de bienes y servicios anclado al petro.
Eso va a significar una mejoría sustancial, muy sustancial, de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. Y va a significar una estabilidad y que vuelva a aparecer el precio máximo de venta al público, que debe ser respetado de manera escrupulosa, y así debe garantizarlo el Banco Central de Venezuela, y así debe garantizarlo todas las instituciones vinculadas a los sistemas de distribución y precios. Debe ser respetado de manera escrupulosa por todos los comerciantes del país. No van a tener excusas de especulación, porque van a ser precios anclados en el petro. Ahí está planteada ya la pregunta, José, entonces, con la información que dio el presidente Nicolás Maduro. Ok, fíjese, en la actualidad, es decir, lo que se fue configurando económicamente era que el Estado venezolano tenía un sistema de ingresos, vamos a decir, establecido en unos dólares sobre los que la gente no tenía acceso, valores muy por debajo, valor de la gasolina muy por debajo, gratis, valor de servicios públicos muy por debajo. Es decir, los ingresos del Estado estaban, si se quiere, congelados. Es decir, el Estado venezolano cada día percibe menos ingresos. Menos capacidad de movilizar. ¿Verdad? Por los activos y servicios que ofrece. Y al mismo tiempo, el valor al cual se fijaban los precios en la economía, es decir, los costos de producción, industriales, agrícolas, y obviamente los costos a los que a la final terminaban pagando los consumidores, estaban relacionados con el dólar especulativo, es decir, el dólar paralelo. Entonces, habían dos realidades. Sí. Una realidad de un Estado que se fue paralizando y otra realidad de una economía que siguió funcionando con los valores de mercado, y esos valores de mercado obviamente distaron mucho. Entonces, aquí había una gran contradicción. Un Estado que no tenía capacidad financiera para poder operar y un sector privado económico que obviamente hacía lo que quería a su antojo, y de hecho el ataque especulativo a la moneda viene por esa vía. Y entonces, bueno, esto configuró lo que es el problema que tenemos en la actualidad. Ahora bien, ¿qué es lo que se está haciendo? Básicamente sincerar eso. Cuando nosotros establecemos el petro, y cuando hablemos de petro, tratemos de entender en el petróleo. Sí. El valor del petróleo no fluctúa con la velocidad especulativa que fluctúa el dólar. Entonces, si a Venezuela le entra dinero por concepto de petróleo, y él dice, mira, el valor de determinadas variables económicas, yo lo voy a relacionar, lo voy a anclar con el petróleo, por lo tanto, mi valor de referencia sobre el que estoy anclado no varía. Entonces yo puedo decir, van a ser tantos bolívares ahorita y van a ser tantos bolívares similares en un año o en 5 años o en 10 años, porque el precio del petróleo, más allá de que existan coyunturas muy especiales, guerras, qué sé yo, en el mundo, no varía pues importantemente. Es decir, pueden haber épocas donde caen los valores, épocas donde suben, pero eso es algo lento, eso no es algo que ocurre de un día para otro, como nos pasa en la actualidad, donde nos dicen, nadie demanda dólares, pero nos dicen de un momento a otro que aumentó el 200%. Es decir, eso no ocurre en ninguna economía del mundo y obviamente tampoco en Venezuela. Es manipulación. Es un tema fundamentalmente de manipulación. Entonces, bueno, el Estado venezolano, a través de esta política de relacionar todos sus costos en base al petro, ¿qué es lo que está haciendo? Él está aumentando abruptamente sus ingresos fiscales. Porque ahora en los términos que él va a cobrar van a ser términos anclados. Por eso él habla estructura de precios y estructura de salarios. Pero al mismo tiempo, una vez que el Estado aumenta sus ingresos fiscales, por esa vía, por la forma de calcularlo, y el nuevo valor de referencia, que ya no va a ser un valor para el Estado, dólar DICOM, estos valores dólar DIPRO, que son valores, vamos a decir, que se salieron completamente de la realidad económica, mientras que la economía funciona por otro lado, anclada a un supuesto valor referencial del dólar especulativo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El Estado venezolano determina un valor que va a ser para sus ingresos, pero también va a ser el mismo valor para el cálculo de costos. ¿Me explico? Entonces, porque el que va a necesitar comprar bienes y servicios fuera de Venezuela, va a poder acceder a la cantidad. ¿A qué va a acceder? Al petróleo, de alguna manera, pero a través de una criptomoneda llamada Petro. Entonces, él accede a esa opción y por esa vía es como si tuviese dólares, porque las criptomonedas tienen la posibilidad de ser canjeadas sin ningún tipo de restricción. Convertible también al dólar. Convertible o al euro. En cualquier criptomoneda o divisas, es decir, moneda fuerte. Entonces, en ese sentido, se dinamiza más la economía, ya no vamos a decir, no dependemos de una moneda que está configurado. Eso es un sistema sobre el que Venezuela no tiene posibilidad alguna de poder salir ganando. Entonces, tratar de ganarle al comercio internacional, tratar de ganarle al sistema financiero internacional, trabajando con las herramientas que solo ellos pueden dominar, obviamente es una ilusión. Claro. Entonces, el detalle es, bueno, ahora tenemos una moneda que va a depender del petróleo, que es el principal commodity de la economía venezolana, y sobre esa marcha nosotros podemos establecer. Ahora bien,
esto es un elemento. Mucha de la gente que ataca y critica la política de la reconversión, dice, bueno, es que la reconversión no significa una mejoría económica per se. Claro. El hecho de que yo gane ahorita, pongamos un ejemplo, 5 millones de bolívares, salario mínimo, y mañana gane 50 bolívares soberanos, no significa que yo estoy mejorando mi condición económica. Eso es cierto. Pero si esa política tú la haces, la aplicas en el marco de un conjunto de políticas económicas acompañadas, como por ejemplo la derogación de la ley de ilícitos cambiarios, que facilita el tema de la transacción en moneda fuerte, en divisas. Fíjense que estamos desregulando, Sí. es lo que estamos haciendo en este momento. Es decir, cuando nosotros establecemos ese mecanismo, la conformación de casas de cambio en todo el territorio nacional, que se puedan transar operaciones de compra y venta, donde la gente que venda dólares los pueda vender en un sitio mucho más seguro que venderlo en la calle, donde la gente que compre dólares pueda ir a un sitio mucho más formal y seguro, que sí le va a servir contablemente para poder demostrar el costo de sus importaciones. Es decir, toda esa forma de cómo se hace la economía está cambiando, y está cambiando porque los nudos críticos del sistema económico, como lo entendíamos hasta el día de hoy, han sido levantados, han sido derogados ciertos mecanismos que obviamente fueron efectivos en algún momento, pero ya no lo son. Pero hay que levantarlo Entonces ahora. tocaba el momento de levantarlo. Entonces, en este momento, ¿qué se está presentando? Estamos presentando un sistema económico de parte del Estado, donde tenemos la derogación de estas leyes, tenemos la posibilidad de que el Estado venezolano reciba por el petróleo que vende un valor real y que lo va a recibir en esa magnitud, y en esa misma magnitud él pueda transferirlo a través de sueldos y salarios, es decir, va a tener una mayor capacidad. El tema de la gasolina, que es la sinceración. Seguramente comenzaremos con la gasolina, pero después iremos a los demás servicios públicos, es decir, la sinceración de los costos de prestación de servicios o de producción en el caso de la gasolina, para establecer valores internacionales o valores reales, lo que cuesta un litro de gasolina en cualquier parte del mundo, pero él hace un cambio en la manera de cómo se establece la política social. Muy simple, en vez de darle yo el subsidio al producto y que ese producto se transforme en algo que es regalado, Sí. y que la gente pueda bachaquearlo, pueda contrabandearlo de manera alegre, yo lo cambio y le doy el subsidio al que necesita el subsidio. Que es el caso del carnet de la patria. El carnet de la patria a los venezolanos que, bueno, obviamente necesitan tener una compensación económica por el gran costo que vamos a pagar en gasolina a partir de ahora. Entonces, todas estas políticas de alguna manera están direccionadas Están dirigidas a al fortalecer financieramente al Estado, y por esa vía el establecer un único patrón de referencia, ya no dos dólares o dos tipos de cambio, Sí. ya no el DICON-DIPRO ni el paralelo petrolero, sino un solo sistema de cambio que permita mejorar los ingresos del Estado, pero al mismo tiempo contener el aspecto especulativo de la fijación de Para que precios. también mejore entonces la posibilidad de la calidad de vida de los venezolanos. Nos toca hacer la segunda pausa del programa, José. Cuando regresemos, me gustaría que siguiéramos tocando ese tema. ¿Qué va a pasar con el precio de la gasolina? Que como avisora José, que podría ser el escenario en el que se va a dar el nuevo precio de la gasolina. Pero además de eso, los salarios nuevamente, es decir, de qué forma ese anclaje del bolívar soberano al petro va a beneficiar a la clase trabajadora en general, a los venezolanos que persiguen un salario o que de alguna manera u otra se defienden con las actividades informales. No se vayan a ir muy lejos, vamos a continuar con mucho más, pero además voy a dar una última pregunta, José, para que la respondamos la responda en la próxima parte. ¿Qué va a hacer el imperio estadounidense? Porque va a tener que responder, evidentemente. Esa es la jugada que hace el gobierno venezolano. ¿Cómo responde? ¿Cómo puede responder para contrarrestar esto el imperio estadounidense y las mafias colombianas? No se vayan muy lejos, que ya vamos a regresar con mucho más de En el Medio hoy con José Padrón.